Buenos días a todos y todas, bienvenidas y bienvenidos a el primer curso permanente de la Red Internacional de Docencia e Investigación Educativa para Latinoamérica, cómo producir y publicar textos científicos con factor de impacto internacional, en modalidad virtual, que presentan los miembros fundadores de la Red Internacional de Docencia e Investigación Educativa, una servidora, doctora Edith Castañeda Mendoza, y el doctor Juan de Dios Escalante Rodríguez, miembros fundadores, y en la parte del doctor Juan de Dios Escalante, presidente de la editorial Interpec. En colaboración con instituciones de educación superior que conforman la red de Perú, Italia, Argentina, Colombia, México y Brasil. Les presentamos las redes, las páginas para que en subsecuente puedan consultarlas justamente de la red para que puedan inscribirse, colaborar y estar al pendiente de los cursos que se ofrecen. Son gratuitos y también las publicaciones que la editorial Interpec promueve y que están, digamos, alineadas a el factor de impacto internacional de estos textos científicos que se producen a través de estos cursos y se publican en colaboración con la editorial Interpec y la red. Es importante contextualizarlos en términos de quiénes participan en la red y qué importancia tiene la participación de redes interinstitucionales e internacionales en las evaluaciones de ingreso, permanencia, ascenso del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, del Programa de Desarrollo Profesional Docente para Perfiles Deseable y Cuerpos Académicos en sus tres niveles en formación, en consolidación y consolidados, así como mantener trayectorias académicas de alto prestigio y llevar a las escuelas de educación superior donde nosotros laboramos hacia evaluaciones positivas de los CIES, de CAES, de ANUIES y del sistema de gestión de la calidad, que evalúa varios departamentos que deben de formar docentes, capacitarlos y deben además promover desde sus diversas funciones sustantivas investigación, movilidad, difusión, divulgación y desarrollo docente. En el caso de las escuelas normales, el Departamento de Desarrollo Docente, Departamento de Investigación e Innovación Educativa, el Departamento de Movilidad, Extensión y Vinculación, así como el de Difusión Cultural y Artística, y desde luego las RIPs de PRODEP y la RIP de SNI. En ese sentido, es muy importante que identifiquemos que son muchos departamentos, incluso la UPCE, que se cobijan, y muchas las evaluaciones federales, incluso recursos federales como EDINEN, que se ven beneficiados una vez que ustedes publican con factor de impacto y logran ingresar, permanecer y ascender en las evaluaciones del Programa de Desarrollo Profesional Docente como perfiles deseables o cuerpos académicos, ingresar, permanecer o ascender en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Es una distinción individual, perfil y miembros del sistema, cuerpo académico grupal, pero siempre lo será institucional, dado que cobijaremos, daremos estas distinciones para la valoración de nuestras instituciones de educación superior a nivel internacional. La editorial eh, produce estos textos de factor de impacto, pero también cursos como el que estamos hoy aperturando para mostrarles cuáles son los elementos que se deben considerar para que se produzca en cuestión de libros textos científicos, el proceso, los tiempos y cómo se mide el factor de impacto en estos órganos mencionados en México, PRODEP, SNI, pero en sus homólogos a lo largo de todo el mundo, pero estamos teniendo sobre todo injerencia en Latinoamérica con nuestros hermanos de Latinoamérica
y que bueno, pues ellos, por ejemplo, en Colombia, el Colciencias los evalúa con estos mismos productos de factor de impacto, en Argentina con el CONICET, Perú con CITEC, Ecuador, CENESIT y Costa Rica con CONICIT. Entonces es muy importante que entendamos que es una dinámica internacional, es mundial y que desde México lo estamos promoviendo al mundo. La participación en redes se otorga una vez que se participa en la red. Hay varias formas de participar, pero vamos a hablar de las dos primeras. La primera es como miembro de la red. Y esta, recordar o mencionarles que la red pertenece al Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en Educación Política y Cultura, Asociación Civil de la Interpec AC, eh, y que se desprende de ahí igual, la editorial Interpec se desprende del instituto. En ese sentido, las constancias que se emiten están avaladas por el Rizoma, que es la plataforma en la que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación en México hace la evaluación de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. No todas las redes pueden dar esa constancia porque no están adscritas a órganos públicos o asociaciones civiles registradas en RIENESIT, de la CECITI, la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. En este caso sí, y también la editorial tiene su registro ante la CECITI, RIENESIT. Y bueno, entonces es justo lo que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de publicar con factor de impacto. Los invitamos a que eh, visiten las páginas. El curso tiene diferentes módulos. Son las constancias que se emiten como miembros de las redes, de la red, perdón. En este momento, para 2025 tenemos 158 miembros, 38 son del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, y estos son justamente los que hacen la evaluación de los dictámenes, que es un elemento que se considera fundamental en México y en el mundo para avalar doble ciego que se están escudriñando las publicaciones de la editorial, pero no cualquiera puede, digamos, ser el evaluador, debe tener experiencia en la investigación, y la red, así como el instituto y la editorial Interpec, han decidido que quienes demuestran en México y en el mundo, han demostrado con evidencias y justamente un nombramiento, son su expertise la en la investigación, pues son justamente los que han sido evaluados en la investigación, miembros del SNI, miembros del Colciencias en Colombia, Argentina, el CONICET, y efectivamente contamos con integrantes del Perú, con CITEC, y Ecuador, CENESIT, así como miembros del SNI en México y del CONICET en Argentina. Esto es nuestro comité editorial de la red. Y bueno, ellos también tienen sus constancias. Si ustedes pertenecen al sistema nacional, pueden a través de los correos electrónicos que se ven en la imagen de la red IDIE o de la editorial Interpec, que también están en páginas muy accesibles, ustedes pueden solicitar su ingreso a esta red y recibir estas constancias. Prácticamente es importante decir que puedes participar. Si eres miembro del sistema, puedes participar como dictaminador, pero también como miembro de la red. Ya son dos constancias. Y en las diferentes actividades de la editorial se están invitando, se están convocando a coordinar libros, a, eh, a publicar desde luego anualmente. Publicamos 2 veces al año, organizamos tandas de publicación anuales 2 veces al año, eh, para obtener 2 productos de producciones científicas anuales mínimo, pero se requieren más. Pero, en fin, poco a poco lo vamos logrando. Y también considerar que la participación del comité
es de relevancia para los perfiles del ascenso en estas sociedades del conocimiento. Bueno, ese es el comité científico, que como ustedes podrán ver es internacional, es nacional también, y que es muy interesante que estamos cobijados por diversas universidades a lo largo del país, pero también por escuelas normales en México, lo que nos permite trabajar varias líneas de investigación, como la de formación docente y prácticas profesionales, la de educación física, que también es una línea que se trabaja, y algunas otras que tienen que ver directamente en la editorial con la educación. Bien. ¿Cómo producir y publicar textos científicos? Bueno, pues es importante mencionar que el proceso es, digamos, de formación y que este proceso de formación, si bien es cierto que es gradual, no puede tardar mucho tiempo. Requerimos ofrecer a nuestras instituciones de educación superior impacto y prestigio a través de las evaluaciones de los CIES, los ANUYES, a través de los programas federales, y también en el mundo se evalúan a la ciencia, la generación y aplicación del conocimiento. Por eso es que no podemos perder mucho tiempo en la capacitación o mucho tiempo en la búsqueda de la información. Realmente tenemos que hacer un plan de trabajo con claridad de dónde producir y qué producir. Son las fechas de trabajo: septiembre de 2025, con encuadre y diversidad de publicaciones y su factor de impacto, cómo se trabajan los productos evaluables en los CIES, en los ANUYES y en los homólogos al SNI en Latinoamérica, y los elementos de una publicación con factor de impacto, que no solo es el ISBN, tienen que tener mediciones, tienen que tener DOI, tienen que tener plataformas de difusión y que contabilicen citas. Google Scholar, Academia Edu o Richard Gay, lo que vamos a ver. Y bueno, cómo construir libros colectivos, publicando juntos en colaborativo y colaboración internacional. Las líneas de publicación que manejamos en la red y en el Interpec son formación docente y su práctica profesional, la multidisciplinaria de educación, debates pedagógicos de educación física, el docente investigador, inteligencia artificial y su empleo en las aulas. Y bueno, ahí podemos ver diversidad de líneas y se abren más cada vez en función de las necesidades de los miembros de la red. Sesión 2. Diversidad de publicaciones y su factor de impacto para evaluaciones en Latinoamérica. Del curso, Cómo producir y publicar textos científicos con factor de impacto internacional. Sabemos que publicar es un proceso de comprensión, es un proceso de asimilación de nuestra propia línea de generación y aplicación del conocimiento, hacer nuestra la literatura, conocerla, empaparnos de ella, dominarla, poder hacer un trabajo interdisciplinar, multitransdisciplinar en el uso de la literatura, la diversidad de fuentes, la escritura, la ortografía, el manejo de la información, y es un proceso que se va logrando poco a poco. Por eso es que aquí les mostramos un esquema de trabajo para que ustedes aprendan a justamente publicar con factor de impacto en el mundo de poco en poco. Les sugerimos que hagan este tránsito que se ve a continuación en la lámina, donde les sugerimos que empiecen con publicaciones en ponencias de congresos, de simposios, de foros académicos, y entren como autores de una memoria digital o una memoria impresa. Aquí lo que van a obtener es un producto de difusión que también cuenta con ISBN. Y recuerden que estamos hablando solo de libros y capítulos del libro
o memorias. No vamos, en este curso no vamos a trabajar revistas, ¿ok? Bien, es para otro curso, otro momento. Posteriormente ya están en condiciones de, si hacen en algunos ejercicios las ponencias, empiezan a trabajar incluso desde estudiantes, deben trabajar ese tipo de actividades. Ustedes deben llevar a sus estudiantes a que conozcan esas actividades, porque son las más fáciles. Un estudiante de licenciatura, maestría, doctorado, sin problema, tiene las habilidades científicas comunicativas, escritas y orales para enviar una ponencia, ser dictaminador de ciego, atender las observaciones que se les hagan y presentar y hacer una disertación de la tesis que ellos sustentan en términos de su investigación. Investigaciones que son a veces las mismas que están haciendo para la titulación o la obtención de grado de maestría y doctorado. Así que es muy importante llevar a nuestros estudiantes, practicar con ellos y crecer juntos. Posteriormente ya pasar a libros con ISBN al menos y su DOI. Recuerden, siempre es libros con ISBN y DOI porque son buscadores internacionales que ahora permiten ser citados y valorar, desde encontrarnos a nivel en el mundo de los buscadores, y de esa manera podemos también tener factor de impacto. Vean los tiempos, más o menos para hacer una investigación y llevar una ponencia nos podemos llevar hasta 6 meses, podemos hacer hasta 2 ponencias en el año, pero para un capítulo de libro ya aumenta un poco más porque hay que hacer un proyecto de investigación o al menos un esbozo general de proyecto donde se tenga claro el planteamiento del problema, pregunta, hipótesis, objetivo, marco teórico de referencia, conceptual, teorías que sustentan la investigación, armar un proyecto de intervención, si nuestra investigación es de intervención o una organización de la revisión de fuentes primarias, secundarias, terciarias o diversidad de fuentes, desde hemerografía, libros, revistas indexadas, plataformas, literatura especializada, leyes internacionales, nacionales, si nuestra investigación es documental. Entonces es muy importante que pensemos en que esto requiere un poco más de tiempo, y por eso digo que es un proceso de poco en poco y de permanencia, porque a lo largo de nuestra trayectoria profesional, si definimos nuestra línea de generación y aplicación del conocimiento con tiempo, vamos a ser expertos en ella, la vamos a alimentar y la vamos a nutrir constantemente con literatura que constantemente leamos para publicar, para hacer una ponencia, para asesorar a alumnos. Seremos los expertos. Y ya podemos pasar posteriormente a coordinar un libro, ya que a mí me coordinaron mi capítulo de libro, ya que vi cómo era la organización de la editorial, del coordinador, con los editores, con la editorial, los tiempos, ya que yo pude participar como autor de capítulos, estoy en condiciones de experimentar y de atreverme a coordinar libros. Y eso sí, es alrededor de entre 8 y 12 meses, porque no solamente se trata de pedirles el capítulo y que me lo entreguen en tal tiempo y enviarlo a la editorial, no. Hay un proceso que requiere mucho acompañamiento. Hay colegas que en la coordinación valoran tiempos diferentes. Hay colegas que tienen muchas habilidades comunicativas escritas y otros que las están apenas desarrollando. Entonces, el coordinador debe tener la habilidad de guiarlos, acompañarlos, de favorecer, sentarse en algunas ocasiones con ellos a identificar las áreas de oportunidad, las fortalezas y las amenazas que tiene su texto. Es un ejercicio de meses en la editorial. Nos lleva 6 meses la coordinación de un libro y sacamos 2 libros anuales. Regularmente los coordinadores de libros son los miembros del Sistema Nacional de Investigadores, líderes de cuerpos académicos y perfiles deseables que ya han tenido experiencia en la publicación. Las reseñas y los libros también son de suma relevancia, nos dan un acercamiento a la discusión, a nuestra opinión, a ejercer un juicio acerca justo de alguna obra. Y los libros individuales son el paso penúltimo, donde ya no nos están coordinando, nadie nos marca los tiempos, es un proceso autónomo, autodirigido, automotivado, incluso requiere de mucha autonomía. Entonces, en ese sentido,
la autorregulación es donde va a marcar que nadie nos va a estar solicitando tiempos, marcando fechas para coordinarnos. Nosotros tenemos que hacerlo solos y esa es una disciplina y una habilidad científica que se va trabajando de poco en poco. Por eso también requiere mayor dominio teórico. No estamos en cantidad y en calidad, porque un capítulo de libro podríamos pensar que son entre 20 y 35 cuartillas y un libro individual es arriba de 100, 120 cuartillas, donde uno tendría de manera personal, a veces se publican libros con colegas, que también es interesante. El reto es llegar a libros solo o sola y pasar a las revistas indexadas. Alguien podría decir, oye, pero yo puedo dar el salto de un individual, luego hago una ponencia, luego hago un capítulo del libro, luego me voy a la indexada o empiezo con la indexada. Sí, claro, cada uno tiene su propia forma, estilo de trabajo. Sin embargo, nuestra experiencia nos ha demostrado que es gradual el aprendizaje y el top de la escritura científica, de la producción con factor de impacto en el mundo, justo son las revistas indexadas. Y estas revistas requieren mayor tiempo para escribir, para presentar investigaciones concluidas, para la dictaminación, que mientras que en una memoria o en una ponencia son alrededor de 2, 3 meses que te dan respuesta. Un capítulo del libro lo mismo. Si te dan un dictamen probatorio o no aprobatorio o aprobado con observaciones menores y las tienes que atender. Igual en un libro o una reseña. Sin embargo, hay revistas que tardan a veces meses o a un año y algunos meses para entregarte apenas un dictamen y no puedes llevar ese documento a otra revista o publicarlo en otro lado, porque recuerden, todas las publicaciones tienen que ser inéditas y si no estamos cayendo en un delito federal de autoplagio. Y éticamente es incorrecto, desde luego. Diversidad de publicaciones y su factor de impacto para evaluaciones en Latinoamérica. El caso de México es NI PRODEP. A pesar de que insistimos en que la producción científica con factor de impacto se evalúa en México y en el mundo, es muy importante considerar los siguientes elementos que en México nos ponen énfasis y que también en el mundo entero están poniendo el dedo en la llaga, porque no basta con que tú hagas un libro y lo dispongas a tus compañeros o que circule de manera impresa con cierta lentitud o que no los proporciones gratuitamente. Eso limita la consulta y la citación. Y si no están citados nuestros libros, lamentablemente no tenemos factor de impacto. Un factor de impacto, además de que esté apoyado por instituciones públicas, que una institución pública avale la obra, que esté el logo de esa institución pública más o eh, editoriales de prestigio adscritas al RIENESIT para que puedan tener la certeza de que son editoriales evaluadas por la misma institución que nos va a evaluar la Secretaría de Ciencia, Tecnología y Humanidades e Innovación, que nos va a evaluar en términos de impacto. Entonces, ellas primero evalúan a las editoriales y podemos confiar en esas editoriales. Posteriormente, el ISBN, que sabemos solo es un registro ante indautor, no es certeza de calidad, no nos garantiza que la obra ni siquiera fue dictaminada, pero es muy importante que se pida arbitraje doble ciego y que la contraportada diga quiénes son esos dictaminadores, quienes, al menos diga, la presente obra fue arbitrada por doble ciego dictaminado, a lo mejor ponen el nombre, ponen su currículum o al menos nada más el comité editorial de tal, sí, entonces es muy importante estos términos, el DOI, el identificador internacional.
los dictámenes por capítulo y dictamen por obra, y desde luego presentar la investigación como productos de investigación de nuestra línea de generación y aplicación del conocimiento de manera permanente. ¿Por qué decimos de manera permanente? Porque cada evaluación de las que ustedes pueden ver aquí en Ecuador, en Costa Rica, en México, la NUYES, que es internacional, bueno, pues te van a pedir que presentes las evaluaciones de los últimos 3 o 5 años. El caso de PRODEP son 3 años, el caso de el Sistema Nacional son 3 años y así, y 5 años eh, que tienes que entregar producción científica con factor de impacto. Por eso no es opcional publicar 1 o 2 veces al año, es un requisito para quienes desean esta vida académica, y también considerar que tengan estos elementos. Sesión 2. Cómo producir, publicar y difundir capítulos de libros con ISBN y libros coordinados con factor de impacto en Latinoamérica. Bueno, estamos viendo una plataforma de la institución más importante desde los años 30 del siglo XX en México, en donde justamente se establecen los criterios para la producción. Y aunque ha cambiado o cambia, siempre se va a pedir los elementos anteriormente mencionados, pero además el conocimiento de la normatividad en que se evalúa la ciencia. Y eso interfiere o tiene que ver no solamente con publicar y que tengan los elementos editoriales que acabo de mencionar, DOI, ISBN, una editorial ante RIENESID, que tenga dictámenes tanto de capítulos que que nos va a valer a nosotros como autores de capítulos del libro SS, y al coordinador del libro le va a valer la dictaminación aprobatoria de la obra. Entonces, esos elementos. Pero además, tenemos que valorar qué pide la producción científica en los órganos de evaluación de nuestro país. En México, que es el ejemplo que estamos poniendo ahora, en el Rizoma, que es la plataforma donde se registran las producciones científicas con factor de impacto de la CECITI, lo que nos están pidiendo en la producción humanística y científica para 2025 son artículos, libros y capítulos de libro. Lo que acabamos de ver. Entonces, artículos científicos indexados, libros individuales o libros que coordinemos y capítulos de libro. Y abajo ustedes pueden ver acceso universal al conocimiento, parte derecha inferior, dice difusión. Y ahí están los libros de difusión que no son producto de investigaciones científicas. Pueden entrar las memorias en electrónico con ISBN, y que incluso también te piden que tengan DOI de preferencia. Pero no solo eso, estos elementos son de factor de impacto para el sistema nacional, pero también para el programa de desarrollo profesional docente, que las reglas de operación, en los expedientes de perfil deseable, los expedientes de cuerpos académicos, en las reglas de operación, establece la producción científica. No tanta exigencia como en CONACYT, perdón, en la CECITI, pero es que el CONACYT era su nombre anterior. No con tanta exigencia como en la CECITI, pero sí nos piden al menos que tengan DOI, perdón, ISBN. Y para el año 2025 piden que al menos se tenga, de las 3 producciones que se piden por 3 años, al menos una sea como autor individual. Por eso es importante ver. O sea, no solo es publicar, sino es publicar cómo. Yo puedo decir, oye, tengo 5 publicaciones para PRODEP, pero no leíste los elementos que te estamos señalando aquí del programa de desarrollo profesional decente, en donde tú entras y vienen las reglas, la guía, las convocatorias y demás. Y ahí tú tienes que percatarte las características, como la que te acabo de decir, que entran memorias, que entran en esta evaluación de PRODEP, entran también capítulos del libro, pero que
te piden una por año o en sumatoria 3 por los 3 años de evaluación, pero que al menos una sea como autor único. Entonces, eso es muy importante porque en SNI no te piden exactamente te piden, sí validan estas mismas producciones, pero les llaman diferente. Entonces hay que comprenderlo, hay que hacerlo nuestro y en conclusión, entender que la producción nos sirve para las dos plataformas, ¿sí? Que podemos alimentarlas y que lo mejor es ir a la exigencia de producción científica como lo solicita la CECITI y que al mismo tiempo cubrimos PRODEP. Vean ustedes las, las actividades académicas que se tienen que cubrir para PRODEP y alimentar todos los órganos federales que evalúan la investigación en el mundo, pero también en México, que es el ejemplo que estamos tocando. La DGSUN, el PRODEP, el SGC, el EDINEN, los IES y la misma CECITI. Entonces, ellos nos piden evidencias de trabajo colegiado. Ajá, por eso es la difusión y la divulgación, porque aquí nos piden que trabajemos activamente intercambios académicos en el extranjero y en el país. Y esos intercambios son a través de publicaciones también. Se hacen a través de cursos, de talleres como el que estamos haciendo hoy en esta tarde. Para el caso de la investigación científica, nos marcan incluso cantidades mayores, mucho mayores, en 5 años de producción científica. Y eso es lo que llega a desarrollar un miembro de sus homólogos en el mundo. Quien pertenece al homólogo del Sistema Nacional en el mundo también, Perú, Argentina, Colombia, etcétera, eh, sabemos que ellos también están siendo sometidos a una cantidad muy amplia de producción científica. Entonces, en Ecuador, el CENCIT, en Perú, el CONCITEC, en Argentina, el CONICET, Colombia, Miniciencias, Costa Rica, el CONICIT, también son muy exigentes con la cantidad de producción. Entonces, en México, por ejemplo, para el 2025, nos piden producciones destacadas, que destaquemos 9 de 60 por 5 años. Entonces entran libros, capítulos de libro, entran en este caso de trayectoria académica, entran eh, participación también en dossiers, ajá, reseñas. Y en total tenemos que llevar a 60 y se mide la trayectoria. Ahí está, artículos, libros, capítulos, desarrollo tecnológico, propiedad intelectual y transferencia. ¿Sí? Nos piden cargar el documento probatorio, que es portada, contraportada, índice, dictamen y obra completa por cada uno de las publicaciones. Es algo que tenemos que también saber. Entonces, no solo es publicar, es guardar la publicación, es cuidar que exista una editorial justo como Interpec, que tenga una plataforma en donde alberga las publicaciones permanentemente y que ahí se pueden consultar, pero también nosotros tener el atino de imprimirla, escanearlo, guardarlo y en esta orden, portada contra portada, índice, eh, dictamen y obra completa, poder presentar en algún momento a los órganos evaluadores. ¿Sí? ¿Qué más nos pide? Pues ahí tenemos el ISBN, ya lo dijimos, el DOI, tener claro el libro, el título del libro, el año, la editorial, el idioma, el país, y por eso se vale que entre nosotros tejamos en editoriales de nuestros países la colaboración y que publiquemos en diversos idiomas. Además, nos piden que esta parte que está aquí arriba, muy importante, dice en el caso de no activar esta opción, es decir, que está dictaminado con rigor doble ciego, la información vinculada a los libros que no se considerarán en el expediente de la CECITI. Es decir, si tú dices, sí, sí me dictaminaron, pero no tengo el dictamen, no te va a valer.
Si dices no le pongo el dictamen, tampoco te va a valer. Si subes portada contra portada, índice, dictamen y tu producción completa, perdón, no le pones el dictamen, pones todo menos eso, no te va a valer. Debes ponerlo todo, adjuntar el probatorio y activar el botón. Si no activas el botón, no va a valer esta producción. Es requisito que tú lo actives y que subas los documentos probatorios. Además de que hay editoriales que en automático se suben a Google Scholar, Academia Edu o Richard Gate, pero si no, tú lo tienes que hacer manual y tienes que poner el enlace QR aquí de cualquiera de estos buscadores en libros, nada más estoy hablando de libros, capítulos de libro y libros individuales que ya sea que coordines o que tú hiciste solo. Y en ese caso tienes que darlo de alta y ya sea que pongas el enlace de Richard Gay, Academia Edu o Google Escolar, donde te citaron más. Y siempre cuando publiques, tú cites 1, 2, 3, 4, 5 libros, para que aquí puedas poner cuántas citas tuyas hay en ese libro. En la cita A, cuántas citas tuyas. En la cita B, cuántas citas de ese URL, porque el URL me lo va a decir. El URL me va a decir cuántas veces estoy citada o citado, y entonces aquí puedo poner, el URL dice que tengo 6, 2, 8, 2, 0. Pongo aquí y aquí está el factor de impacto, la citación. Por eso es importante publicar con editoriales de Rienecid que estén vinculadas a Google Scholar, Academia Edu y Richard Kay. ¿Por qué? Que son las de Rienecid. Porque si no, lo que pasa es que lamentablemente no empiezan a contabilizarse las citas. Pero la cita no es que te citen en la tesis, que te citen en un artículo, en una memoria, en electrónico. No, la cita está vinculada a quien publica en la misma plataforma. Ejemplo, tú publicas en Google Scholar, una editorial que está vinculada al RIENESID como la editorial Interpec a Google Scholar, y se sube el documento, pero si nadie cita ese documento, entonces no contabilizan las citas, solo se contabilizan cuando alguien te cita y publica ahí mismo. Tienen que publicar en la editorial donde estás publicando o en la misma, en el mismo contabilizador de citas para que se puedan sumar. Si no publican en Google Scholar, editoriales vinculadas a Google Scholar, Academia Edu o Richard Gay, entonces no se contabilizan las citas. El eje está dividido por dos, investigación y docencia. Yo siempre sugiero que se vayan por investigación porque es lo que más valora la CCT, y las plantillas de los capítulos del libro integran elementos metodológicos desde planteamiento del problema, preguntas, hipótesis o supuestos, objetivos, marco de metodología, marco de referencia, teórico conceptual o marco teórico. Implica también tener un apartado de resultados, de, eh, de análisis de resultados, de conclusiones, referencias. Una investigación completa. Y hay otros libros que son de docencia en el eje de la CCT, y esos pues son más como de discusión teórica, etcétera, pero no demuestran la intervención o la atención de problemas socioeducativos in situ. Esto es muy debatible. Alguien podría decirme, no, no, también la producción teórica es ciencia. Desde luego, nunca diría que no. Simplemente en calidad de experiencia se nos ha recomendado siempre dar preferencia a ese tipo de publicaciones científicas, y si tenemos tiempo, si podemos llegar todavía a generar también de docencia, generarlas, desde luego, generar de los dos tipos, pero a veces pues no tenemos el tiempo, el hábito, etcétera, recurso para hacerlo. Y los autores, pues aquí es muy importante que si es para PRODEP, no importa,
el autor, no importa qué autor seas, el primero, el segundo, el tercero, sí cuidar, colegas, que los que son líderes de cuerpos académicos, pues primero que se role el liderazgo, ¿no? Porque es así como que, como si fuéramos súbditos, ¿no? Y eso agiliza, moviliza el cuerpo y dignifica a cada uno de los integrantes, una sugerencia ética. Y también por otro lado, no el líder tiene que ser siempre el primer autor. Es un asunto ético también de que si ya fue una vez primer autor el líder, bueno, el segundo autor sea el otro miembro y así sucesivamente se van rolando y que pues si el líder quiere ser siempre el primer autor, pues que publique solo, ¿no? Esa es la verdad, porque es muy injusto, es muy inequitativo y es de mucha falta, me parece a mí, de empatía con los colegas pues no darle la oportunidad también de poder ingresar al sistema nacional o a alguna otra evaluación, porque efectivamente aquí lo que va a importar son las primeras citas, ¿sí? Perdón, los primeros autores. Siempre uno, dos, autor. Y que cuando publiquen, no publiquen en libros donde son el capítulo 68, el capítulo 70, porque son digamos, mal considerados para la CCT o para cualquier factor de impacto. Tenemos que tener capítulos, libros con pocos capítulos, hasta 12, por ejemplo, en la editorial manejamos hasta 12 porque pues efectivamente los primeros capítulos son para los SNI, los segundos capítulos ya son para perfiles, cuerpos académicos y los últimos son para los que van empezando, entonces no es tan importante ser el primer autor. Por ejemplo, para candidato puede ser primero, segundo, tercero, pero ya para SNI 1, SNI 2, SNI 3 o eméritos siempre es primero y sobre todo ya publicar solitos. Ahí es donde se van agregando los autores. Muy importante que te piden un enlace de ORCID. Entonces, por eso es muy importante que tengamos el ORCID y que no solo tengamos, sino que vayamos subiendo todas nuestras producciones científicas en esa plataforma, porque el evaluador siempre va a entrar a ver la plataforma y va a darse cuenta si está robusta o no está robusta tu línea de generación de aplicación del conocimiento está desarticulada, publicas de todo, o si llevas una línea y ya te estás volviendo especialista en un área. Y también tenemos otras redes que tenemos, perdón, buscadores científicos, identificadores científicos de nuestra producción con factor de impacto como Web of Science o el OpenNIght, que ya son para revistas, ¿sí? Pero que también tenemos que aperturar. Entonces, recapitulando, capítulos del libro o libros deben tener ISBN, doy título, año de publicación, una editorial con prestigio, adscrita a NSID, número de capítulo de preferencia de los primeros, dar clic en el enlace de dictamen, estado de la publicación debe ser publicado, el objetivo de investigación y no olvidar crear un, una cuenta de Google Scholar, una cuenta de Academia Edu, una cuenta de ResearchGate para poner aquí los enlaces donde nos están citando y citar siempre a nuestros integrantes del cuerpo académico y también a nosotros siempre en nuestras publicaciones para poder aquí poner las citas aunque sea y las ve, bueno, esperar a que nos citen o generar estrategias de citación como el que tenemos en la editorial en donde todos nos citamos obligatoriamente en términos de alimentar nuestra línea de generación de aplicación del conocimiento entre la red y que las publicaciones que hacemos todas para Google Scholar pues se vayan contabilizando las citas. Parámetros de referencia para la evaluación del SNI. Es muy importante que por favor valoren cuántas publicaciones deben de tener. Vean ustedes, mientras que para PRODEP en 3 años debes tener 3, para el SNI debes tener 22 en 5 años para llegar al cuadril del SNI 1, por ejemplo. Y si quieres entrar en candidato, debes tener artículos, bueno, para el 2025.
Es bien importante mencionar el año porque cambian. Y hay que estar constantemente leyendo la convocatoria, las reglas de operación del reglamento vigente y los parámetros de referencia, así como otro documento que son los criterios específicos de evaluación por área y apoyarnos de los departamentos de nuestras instituciones para generar todos estos productos que aquí dicen de cuerpos académicos, de investigadores, SNI, que hablan de producción académica reconocida. Es decir, el Departamento de Investigación e Innovación Educativa debe de generar proyectos para publicación, trabajar conjuntamente la línea de generación aplicación del conocimiento en PRODEP, el Departamento de Desarrollo Docente, promover cursos, talleres, diplomados, conferencias para que nosotros demos esas actividades y nos sirva para PRODEP, nos sirva para SNI, nos sirva incluso para carrera profesional y todos los homólogos en el mundo. Y también, por ejemplo, movilidad haga vínculos interinstitucionales para que demos clases en otras IES, en otro país, de doctorado, de licenciatura, de maestría, ¿sí? Debemos llegar a nuestro perfil deseable. Debemos vincularnos con la comunidad, difundir y divulgar conocimiento. Y algo que es muy importante, intensa participación de intercambios académicos y órganos académicos interinstitucionales, nacionales e internacionales, ¿sí? Esto está aquí claramente, por eso les digo, hay que leer la operatividad de PRODEP y hay que leer la normatividad de SNI y hay que empujar a nuestros departamentos para que lo conozcan también y entiendan que no es que queramos hacer tantas actividades, es que si queremos llegar a un cuerpo académico consolidado, un cuerpo académico en consolidación o a un ingreso, permanencia o ascenso en el sistema nacional, que es lo que nos piden institucionalmente la Ley General de Educación Superior y algunas otras normatividades como la NUYES, los IES, el propio SGC, etcétera, pues tenemos que ser cobijados por departamentos, unidades y áreas que robustezcan estas producciones. Para escribir o coordinar un capítulo de libro con ISBN, hay que tener en cuenta bien nuestra línea de generación y aplicación del conocimiento. Hay que buscar las plantillas, ya sea de los libros o de los capítulos del libro con nuestra editorial para empezar a acercarnos a ella. ¿Qué nos va a pedir? ¿Cuántas cuartillas? ¿Qué tipografía? ¿Qué ha pasado? Ahorita estamos todo el mundo con 7, ¿no? La séptima edición. Eh, eh, ¿Qué nos va a dejar usar imágenes? Sí, pero ¿con cuántos píxeles? Etcétera. Todos esos elementos. Antes de mandar un libro a dictaminar, hay que pedir la plantilla para identificar elementos de citación, tablas, figuras, notas a pie, elementos de letra, tipográficos, ortográficos. ¿Qué es lo que piden para antes de llevar un libro, llevarlo bien hecho? Luego, checar en la apertura de la convocatoria o en las editoriales los criterios de publicación y hacer un cronograma de trabajo, colegas. Si vamos a poner un libro, son estos pasos. Y entonces tener un proceso de acompañamiento con nuestros colegas desde la comunicación con la editorial, revisión preliminar de los capítulos, otra segunda revisión ya con la atención a las observaciones de la primera revisión, el fin de la sesión de los derechos y darle continuidad a la maquelación, a que estén bien los nombres escritos, que aparezcan los datos correspondientes y que no haya ningún problema. Todo ese acompañamiento es de coordinación. Voy a dejar esto así nada más como de reflexión, pero es muy importante que sí empecemos a valorar las mediciones de citas con factor de impacto de libros arbitrados e indexados en editoriales reconocidas por RIENESIT, de la CECITI, pero también de las revistas y que empecemos a vincularlo. Sí, me siento comprometida a decir que aunque este curso es sobre libros, capítulos de libros y libros individuales o coordinados,
también debemos acercarnos a las indexaciones de revistas indexadas o índices de citación de influencia de un investigador como Scopus, Web of Science, Google Scholar, los Index y OpenAid. Bien, algunas conclusiones y recomendaciones de este curso es publicar en en revistas y publicar, perdón, también en editoriales con alto factor de impacto, que aumenten la visibilidad a través de plataformas digitales y tengan prestigio en sus dictaminadores. Tus dictaminadores deben ser miembros del Sistema Nacional de Investigadores, un comité científico de eméritos, un comité científico de investigadores que ya eméritos que han sido perfiles, cuerpos académicos, ya han sido ni uno, han sido ni dos, han sido ni tres y hoy son eméritos. Entonces, justo eso es lo que cuidamos mucho en la editorial Interpec, que nuestro comité está constituido por eméritos investigadores de varios países con trayectorias intachables, académicamente intachables. La medición de citas es muy importante. Checar que la CECITI es quien prioriza los indicadores de citas, por ejemplo, los enlaces, las citas A, las citas B, el DOI, el ICBN, y que cada vez se pone más exigente. Entonces sí tenemos que estar en la vanguardia y también usar herramientas como el ORCID, el Google Scholar, el ResearchGate para mejorar nuestra presencia en las redes, hacer mucha difusión con nuestros alumnos y con colegas y asistir a eventos académicos y difundir nuestros encuentros, justo porque es así como se mide el factor de impacto. La estrategia clave está en la calidad, no en la cantidad de publicaciones que se tengan. Pues agradezco su asistencia el día de hoy a este curso de cómo producir con factor de impacto internacional y espero les haya gustado y les haya servido esta sesión de trabajo. Sesión 3. Construyendo libros colectivos, publicando juntos. En el 2025 trabajamos en la red y en la editorial Interpec varios inscritos y a través de este curso se inscribieron, identificaron varias áreas de oportunidad que no sabían, desde las citas A, las citas B, cómo se mide el factor de impacto, la importancia del Google Scholar, abrir su cuenta de Google Scholar y diversos elementos que por sí solos se les hacía muy complicado lograr. Entonces, al ingresar a la red, la comunicación por WhatsApp, la comunicación con los líderes, coordinadores y del comité científico es directa. Por tanto, nos nutrimos mutuamente y hay diversidad de cursos a lo largo del año y son gratuitos para que ustedes puedan seguir aprendiendo, entendiendo, haciendo suyo la producción científica. Y entonces logramos, sí, efectivamente, varias publicaciones en las diferentes líneas de la red, incluso se crearon más. Se creó una línea de estudios afromexicanos, ciencias médicas y filosofía de la educación y historia de las ideas, además de las que ya veníamos trabajando y con las características justamente que mencionamos anteriormente. Se integró también una estrategia de citación en donde todos los integrantes de la red y de la editorial colocan su nombre, su línea de generación, su ORCID para consultar sus publicaciones. También pueden colocar el ResearchGate o el Google Scholar y que estén subidas, por favor, sus publicaciones, enlace del libro que quieren que le citen y también en la parte derecha quién lo va a citar. Cada que se coordina un libro, es obligatorio que alguien cite a otro autor en términos de acompañarnos, no porque sea un requisito editorial, sino es un compromiso de colegas, hermanos, para crecer conjuntamente. Las publicaciones que salen de la red y la editorial
son dos al año, en el 2025 diciembre y marzo para el 2026. Eh, y aquí, bueno, se entretejieron varias publicaciones y se puede dar cuenta justamente en la editorial lo que nació con una amistad entre los fundadores de la red, con mucho cariño, se fue haciendo la verdad que un cúmulo de trabajo colaborativo, ya de más de 109 integrantes, en donde efectivamente trabajar, como lo marca la operatividad de ProDeviesNI regional, interinstitucional, nacional e internacionalmente, nos cobija. Están invitados en el formulario para ingresar a la red justamente y a la editorial y también al comité, si son miembros del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras, pues al comité científico. Agradecemos mucho su presencia y seguimos caminando de manera hermanada. Esperen las publicaciones de la convocatoria para el 2026, donde también se harán 2 publicaciones al año. Muchas gracias.